Gloria damos a Dios. El Señor es bueno, siempre bueno, y nos permite seguir alimentándonos del mensaje de su palabra. Estamos perseverando en esta enseñanza relacionada al tema de los dones espirituales. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una tercera parte de este tema, que es un tema muy amplio y que he querido dedicar algunos domingos para esto, y siempre invitándoles a que podamos estar atentos. Tome notas si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, y me la puede hacer llegar en el transcurso de la semana también. Pero para entrar en materia, como dicen, a manera de resumen, dones espirituales, tercera parte, quiero mencionar lo siguiente. Usted ha sido dotado por Dios para servir. Esto lo hemos dicho desde que iniciamos este tema. Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios para servir. Todos somos útiles en algo y para algo. No acepte usted esas palabras, ese pensamiento de que no servimos, de que no somos útiles o valiosos en el reino de Dios. ¿Ok? Además, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hemos sido dotados? Ese término dotación es el conjunto de habilidades naturales. Oiga, es la mezcla, el conjunto, como el combo que Dios nos da de habilidades naturales, habilidades adquiridas y dones espirituales de los cuales un creyente es responsable de desarrollar y usar en su vida y ministerio. Cuando decimos conjunto de habilidades naturales, nos referimos a eso que ya viene con nosotros al nacer. Habilidades innatas que Dios pone desde que nacemos. Puede ser alguna habilidad en el arte, en algún aspecto de la música, de la escritura, en fin. Eso que viene con nosotros en el paquete de vida que Dios nos da. Pero también hay habilidades adquiridas, cosas que vamos aprendiendo conforme vivimos en esta tierra y vamos perfeccionando. Pero hay otro tipo de dotación que son los dones espirituales. ¿Y estos a qué se refieren? Un don espiritual son ciertos regalos otorgados por Dios, otorgados por la gracia y el poder del Trino Dios, que capacitan a las personas para un servicio correspondiente y específico en el reino de Dios. Son hasta cierto punto entonces diferentes a los talentos naturales, son diferentes a las habilidades adquiridas, porque no es algo que yo pueda aprender en un curso de unas cuantas semanas. Son dones, regalos que vienen de Dios, regalos en el ámbito de lo espiritual. Es una obra del Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los dones son dados por el Espíritu de Dios de una forma soberana conforme al llamado que Él nos haya hecho. El Espíritu reparte como quiere, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Así es que es una obra que el Espíritu Santo hace en todos los que hemos nacido de nuevo. Los dones espirituales son para los creyentes, para la iglesia. Las habilidades naturales, los talentos, las habilidades adquiridas, eso es para todo el mundo. Pero los dones espirituales son un regalo específico para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y dentro de esos dones, también podemos encontrar lo siguiente. ¿A qué sigue, hermano, por favor? Hay diversidad de dones, hay una cantidad grande, diferente de dones. No son solo 3, no es uno, son muchos, son varios. ¿Okay? Y dijimos que el texto también hace referencia a que hay diversidad de operaciones, o sea, que hay manifestaciones del poder divino muy diferentes
Dice 1 Corintios 12:6. Ahora, la Biblia registra por lo menos 19 diferentes dones espirituales o manifestaciones de ese poder divino. Ya dimos en las ocasiones anteriores esos listados que aparecen en Efesios 4, en 1 Corintios 12, en Romanos también, y que haciendo un conteo de esos listados se pueden por lo menos identificar 19 diferentes dones espirituales que algunos eruditos y estudiosos han querido, digámoslo así, acomodar, distribuir, gracias, hermano Ricardo, distribuir en 3 grandes grupos. Los dones para el ministerio de la palabra, o lo que conocemos como ministerios, que ya los estuvimos viendo, ¿verdad? Que nos hablan de maestros, evangelistas, profetas, pastores, maestros, ¿verdad? Eso son esos dones del ministerio de la palabra. Y hay un segundo grande grupo de esos 19 dones que tienen que ver con dones para funciones prácticas o dones funcionales. Y luego están los dones para obrar milagros o dones manifestantes. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a referirnos, este es el donde quedamos la vez anterior, que vimos los dones para el ministerio de la palabra, aquellos 5 presentes en Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tienen 2 fines o 2 objetivos muy puntuales estos dones ministeriales. Son medios del ministerio de la palabra de Dios. Están conectados al ministerio de la palabra de Dios. Y en segundo, son capacitadores de los creyentes para la obra del ministerio. Tienen esa función. Ahora, arranquemos ya con nuestra tercera parte de hoy, que tiene que ver con ese grande grupo de los dones para funciones prácticas o dones funcionales, como algunos les han llamado. Según Romanos 12, del 4 al 8, tenemos allí una lista de estos dones funcionales. No sé, mi hermano, si puede proyectarme ese texto. Romanos 12, del 4 al 8, para que lo leamos un momentito. Ahí está, hace referencia a estos dones o funciones prácticas de la vida del creyente y de la iglesia. 12, 4, hasta el 8. 12, Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y dentro de esa lista entonces encontramos una serie de dones para funciones prácticas o dones funcionales. Y a eso vamos a ir apuntando en esta mañana. El primer don funcional al cual quiero referirme es el don de servicio. Romanos 12:7 y 1 Corintios 12:28 nos hablan de ese don de servicio. Este don de servicio está orientado a seguir el ejemplo sacrificial de Jesús, porque recordemos que Cristo Jesús es el modelo de servicio por excelencia. Interesantemente, siendo Dios, como hijo de Dios, Cristo viene a esta tierra y no viene buscando que le sirvamos, sino que Él viene a dar un ejemplo y hace una manifestación en su ministerio de un servicio, y además de un servicio sacrificial, porque servir no es fácil, porque servir no siempre es sencillo, porque para servir muchas veces tenemos que renunciar a nuestros propios beneficios y poner en primer lugar
las necesidades de los demás. Eso hizo Cristo. El origen de esta palabra servicio en el Nuevo Testamento es la misma palabra para diaconía, ¿ok? Que en realidad lo que enfatiza es servir a los demás. Diaconía es servicio, es servir a otros. No, esto nos recuerda, por ejemplo, aquellos 7 varones que dice el libro de los Hechos en el capítulo 6, que la iglesia se vio en la necesidad de escoger 7 diáconos, 7 personas que sirvieran, porque los apóstoles dijeron, no podemos nosotros dedicarnos a la palabra y atender los asuntos relacionados a la distribución del alimento y otras cosas. Habían allí unos problemas, ¿verdad? En cuanto a la administración de otras áreas de la iglesia. Entonces los apóstoles dicen, necesitamos levantar diáconos. Pero cuando se hace mención ahí de diaconía, en realidad lo que está hablando es de servicio. Y hay un don específico de servicio que Dios da por medio del Espíritu a algunas personas. Hago aquí el paréntesis. Todos nosotros somos llamados a servir. Todos somos llamados a servir a Dios y a los demás. Pero hay un don particular, un don que Dios da específicamente que hace que una persona se evidencie por un servicio constante, fiel, desinteresado. En Juan capítulo 13, los versos del 3 al 5, vamos a hacer lectura de este texto. Juan 13:3. Sabiendo Jesús, por favor observe esto, porque a mí me impresiona esto, me impacta. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Oiga, cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús tiene muy claro algo, que el Padre le dio todas las cosas en las manos, porque Él es el Hijo de Dios. Y que había salido de Dios y que además a Dios iba a volver. Con todas esas cualidades y esas características, ¿qué hace Jesús? Antes de pasar al otro versículo, yo me pregunto, ¿qué haría el ser humano, cualquiera de nosotros, si tuviésemos esas cualidades? Si nosotros dijéramos, Dios ha puesto todas las cosas en mis manos, vengo de Dios y voy a volver a Dios. Muy posiblemente una persona se enorgullece, tengo todo en mis manos, porque voy a pensar en los demás, ¿verdad? Yo soy el carga, yo soy la última Coca-Cola del desierto, ¿ok? Pero vean lo que hace Jesús con todo eso que tiene. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Se levantó de la mesa, agarró un manto, ¿ok? Tomó una toalla y se amarró la faja porque dijo, voy a servir. ¿Qué más? Luego puso agua en un lebrillo, ¿verdad? Una tinita, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilla, se pone a los pies de los discípulos y les dice, a ver, denme los piecitos porque voy a limpiárselos. Hermanos, en el contexto de ese pasaje, eso solo lo hacía un esclavo. Los esclavos eran los que les tocaba, pobrecito, ¿verdad? Aguantarse el tufo, ¿verdad? De esos piecitos, porque imagínense, ahí no habían tenis, no habían zapatos cerrados, eran aquellas sandalias en el desierto con aquel polvazal. Y cuando alguien llegaba a una casa, era una norma, incluso de ética, ¿verdad? De ética, de recibimiento, que se le dijera a la gente, permítame que mi esclavo le lave los pies. ¿Ok? Y Jesús se humilla a hacer eso. Vea qué clase de ejemplo nos da el Señor. Lucas 22:27, mi hermano. Por favor. Lucas 22:27.
Cambié la letra a negro porque pensé que se iba a ver mejor, pero veo que funcionaba más el blanco, ¿verdad? Bueno, para la próxima, ahí disculpen. De todas maneras, usted tiene su Biblia allí. Porque, ¿cuál es mayor? Dice la pregunta. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es mayor? En nuestra sociedad, en nuestro contexto, tal vez diríamos, es mayor el que está sentado a la mesa. El otro es un sirviente. ¿Usted ha visto a veces cómo tratan a las personas en los restaurantes, a los que sirven? A veces ni siquiera un buenos días, ni un gracias, ¿verdad? Porque se considera, es que la obligación es el trabajo de él. Hay gente, hermanos, que incluso a la hora de pagar tira el billete. ¿Verdad? Es altivez. Pero dice, Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa. Es claro, en la sociedad es más importante el que está sentado que el que está sirviendo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Quiero romper ese paradigma. Quiero romper esa manera de pensar en ustedes, dice Jesús. Olvídense que el grande, que el digno es el que está siendo servido. No, en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Ese es el principio: grande, pequeño, pequeño, grande. En el reino de Dios el pequeño es grande y el grande es el que tiene que humillarse. ¿Ok? Entonces vea qué bonito. Volviendo a la diapositiva. En el don de servicio, no, más atrás, perdón. Okay. Antes de eso, la anterior. Es un don específico que se evidencia en las personas que lo tienen por una disposición intencional, constante y voluntaria a servir a los demás cada vez que se presenta la oportunidad, al punto incluso de generar ellos esa posibilidad. Una persona con el don de servicio, mire, tiene esa disposición. Intencionalmente es aquel que siempre dice, ¿qué puedo hacer? Y si no le dicen, él busca qué hacer porque él quiere servir a los demás. ¿Ok? Son esos hermanos que debajo de su ropa de domingo siempre ya han puesto el overol, ¿verdad? Como esa imagen que sigue, que está ahí. Ahí, puesto el overolcito siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque son estas personas que se ofrecen, que ofrecen su ayuda. Y lo más importante, que cumplen. Porque mucha gente ofrece la ayuda. Muchas veces uno dice, vamos a hacer esto, tal cosa. ¿Quién se apunta? ¡Sí! Muchos levantan la mano y a veces, de 10 que levantaron la mano, llegaron 5, llegaron 3. Pero el que tiene el don de servicio dice, qué lindo, estaba deseando yo hacer algo. Aquí estoy, cuenten conmigo. Estas personas con el don de servicio no les importa ser los últimos en las filas para recibir algún beneficio. Siempre están pensando en que los demás sean servidos en prioridad. Siempre. No me importa si tengo que quedarme de último, que coman los demás. No me importa si me quedé sin dónde sentarme. Venga, siéntese aquí. ¿Cómo se ha perdido eso, verdad? En los buses, ¿verdad? Que antes una mujer embarazada, pase, señora. Ahora, primero al otro lado, para el teléfono, para no dar el campo, ¿verdad? Pero hermanos, hay personas que son serviciales. Hace algunos años a mí me pasó algo con una familia que se estuvo congregando acá y venían de otra congregación que tenía otra manera de ver este tema del servicio. Porque ¿cuántos recuerdan a Teresita, nuestra hermana Teresita? Esta ancianita que ya goza de la presencia del Señor, ¿verdad? Tuve la bendición yo de servirle durante mucho tiempo, iba y la recogía en el carro, la traía, llegamos al punto de que mi esposita le hacía comidita incluso, bueno, fue toda una bendición y un aprendizaje para nosotros. Como yo estaba acostumbrado a ir por ella y a traerla, a veces, hermanos, yo llegaba y ella estaba poniéndose los zapatitos y le costaba muchísimo. Entonces a mí se me volvió ya casi que natural de que si yo la veía ahí pulseándola para ponerse el zapato, yo me agachaba y se lo ponía. Pues un día aquí en la congregación se le zafó el zapatito.
Y mi reacción fue agacharme y ponerle el zapato a Teresita. Esa familia que estaba llegando, usted no tiene idea cómo se levantó ese hermano, ¿verdad? Furioso hasta que bufaba. ¿Cómo es posible? No, pastor, Dios guarde, ¿cómo se le ocurre a usted agacharse? Y no, jamás. Llame a una hermana ahí de los diáconos. Ofendidísimo. Digo yo, qué tremendo. Cómo a veces nosotros perdemos de vista el ejemplo de Cristo y lo que es servir a otros. Lo que es servir a otros. En 1 Corintios 12:28 se refiere a este don con otro nombre. El don de los que ayudan, dice. Amén. 1 Corintios 12:28. Proyectémoslo ahí para que lo confirmemos como lo dice. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primera 20 apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Ahí muchos ya se dejan impresionar, ¿verdad? Es que esos son los cargas. Los apóstoles, los profetas, los maestros. Pero vea que en la misma lista están los maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Porque el don de servicio también se refiere en el Nuevo Testamento con este otro nombre. Los que ayudan. Una de las maneras en que podemos servir es ayudando. Hermano, proyecten la que tenía la fotito de los abuelos. Existen muchas formas de ayudar en el reino de Dios. Existen muchas formas de ayudar en el reino de Dios y en su templo. Hay hermanos que llevan tiempo congregándose y dicen, yo no sé cuál es mi don, yo no sé para qué soy bueno. Es que si quiero cantar, espanto a todos. Si quiero tocar un instrumento, ¿qué va? Se me traban los dedos. Si me van a pasar a predicar, yo no sé hablar en público. Si me van a escoger para maestro de escuelita dominical, yo con los niños. Entonces yo no sé para qué sirvo. Pues la buena noticia es que existen muchas formas de ayudar y de servir en el reino de Dios y también en el templo. Yo quise aquí anotar, por ejemplo, algunas cositas. Escuchen, por favor. Existen muchas maneras de ayudar, entonces. Por lo general, los que ayudan, los que sirven ayudando a otros, lo hacen a partir de los talentos naturales o habilidades aprendidas que tienen. Entonces, esas personas que tienen un don de servicio que Dios les ha dado, tienen la facilidad de disponerse y decir, yo quiero servir. Pero cuando se ocupa ayuda, los que ayudan, ¿cómo lo hacen? Echando mano de lo que el mismo Dios les ha entregado, tal vez en cuanto a talentos y habilidades naturales. No solamente en cuanto a ministerios o otro tipo de dones. Por ejemplo, quien sabe de pintura puede ayudar pintando. Como cuando decimos, vamos a pintar el templo. Hace poco que hicimos este trabajo de pintura, ¿verdad? Y cuando dijimos, vamos a cambiar las láminas. Hermanos, ahí estaban subidos y yo de abajo les pasaba las cosas porque el vértigo, yo fatal, las alturas conmigo no se llevan, hermano. Y ahí estaba Juancito y estaba mi hermano Manuel y estaba mi papá y estaban varios que vinieron a hacer ese cambio del techo. Y yo me acuerdo que el primer día, sobre todo, había un ventonero ese día. Y ahí estaban los hermanos, con ese amor, con esa disposición a servir. Y de pronto, no me acuerdo si fue, ¿cuál hermana fue? El asunto es que como a las 10 de la mañana llegó una hermana y dice, les hice esta empanadita y este fresco. Hay muchas formas de ayudar con los talentos que Dios nos ha dado. El que cocina rico puede ayudar, ¿verdad? Cocinando, como cuando hacemos aquí alguna venta, alguna actividad. Valga aquí el espacio para agradecer a nuestra hermana Yolanda, que siempre nos hace el pancito que utilizamos ahora en la cena del Señor. La hermana lo prepara con mucho amor. ¿Okay? Los que saben de manualidades pueden decorar, ¿verdad? Para alguna celebración. Mi mamá siempre prepara estos arreglos florales para tener aquí en el frente. El hermano Javier
tiene esa habilidad, ¿verdad? Que él decora para las actividades. Ahora el Día de la Madre, bueno, todavía quedaron algunas cosas que no hemos quitado, pero habían otras aquí más grandes también que él hizo. Esas habilidades, esos talentos, con eso se puede ayudar en el reino y en el templo también, ¿okay? Entonces se puede ayudar propiamente en la estructura del culto como tal, recibiendo las ofrendas, participando en los tiempos de oración, presidiendo, que es otra cosa que también se puede hacer. Entonces existen muchas formas de ayudar en el reino de Dios y en su templo. Y el don de servicio es esa capacidad, esa habilidad que Dios ha dado a personas que tienen esa facilidad de decir, hay que hacer algo, aquí estoy. Y que cuando a veces incluso no se les dice que hagan, ellos son los que por iniciativa propia buscan hacer. Están sirviendo a otros constantemente. Y no les duele ni les incomoda. Más bien se sienten gozosos de poder servir a los demás. Avancemos al que sigue, el don de enseñanza. Romanos 12:7, en la parte B de ese versículo, entonces nos decía que también están los que enseñan. El don de enseñanza está orientado a aclarar la verdad de Dios, aportando para el crecimiento bíblico de los creyentes. Hay personas que Dios les ha dado ese don de que pueden enseñar, de que pueden aclararle la verdad de Dios, ayudando a que crezcan en el conocimiento de la palabra las demás personas de la iglesia. Las personas motivadas por este don experimentan una gran alegría al estudiar, investigar, transmitir la doctrina bíblica. De vez en cuando yo agarro algún librito por allí que pienso que puede ser de edificación y le digo a algunas personas, tome, para que lo lean un rato los libros, ¿verdad? Que veo que puede ser de bendición. O a veces yo mismo, ¿verdad?, dedico horas a la lectura. Gracias a Dios tengo por ahí, he ido recopilando material de diferentes temas, y sobre todo tenemos la palabra, que es el principal recurso de crecimiento, ¿verdad? Pero hay personas que usted los pone a leer o a estudiar la palabra. Qué aburrido. No, el que tiene el don de enseñanza, hermanos, es un ratón de biblioteca. Es esa persona que le gusta aprender más, que anda buscando, que anda actualizándose, que anda acrecentando su conocimiento en cuanto a la palabra y en cuanto a temas que puedan edificar su vida y la de los demás, y se siente alegre de aprender algo para transmitirlo a otros. ¿Ok? Un excelente ejemplo de eso lo tenemos en la Biblia, en Esdras capítulo 7. En el versículo 10 dice que Esdras se había dispuesto, propuso su corazón para hacer 3 cosas. Él dijo, yo quiero aprender la ley de Dios. Yo quiero vivirla en mi vida, en segundo lugar, y quiero transmitirla, enseñársela a todo el pueblo. ¿Quiere lo leemos para parafrasearlo? Esdras 7:10. Siete, Esdras, es 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. No es solamente que Esdras dijo, voy a darle una lecturita hoy. No, inquirir es profundizar. Una palabra simple que yo aprendí para identificar qué es inquirir es desmenuzar el pollo. Cuando está ahí la mamá, la abuelita, el hermano que está cocinando y agarra ese pollo y lo desmenuza todo así. Eso es inquirir. No es una lecturilla ahí rápida, no es meterse en el texto. Esdras dijo, el pueblo necesita esto, yo lo necesito también. Y dice, yo quiero inquirir de todo corazón la ley de Jehová, pero dice para cumplirla. Porque los maestros no es un asunto de saber y saber y saber y ser un sabelotodo, no. El objetivo es primero vivirlo uno, experimentarlo uno.
Los que enseñamos y predicamos lo hacemos para todos, no es de aquí para allá, es para todos, incluyéndonos. Pero luego dice, y para enseñar en Israel esos estatutos y esos decretos. Tremendo eso. Hechos 18, 24 al 28. Otro ejemplo, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Oiga, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. El don de enseñanza es de gran provecho para la iglesia, pero es algo que el Espíritu da a algunas personas. Apolos dice que era poderoso en la palabra. El hombre le ponía bonito, ¿verdad? Y se soltaba ahí a predicar. Pero llegó Priscila y Aquila, una pareja que tenía ese don de enseñanza, y le dice, venga para acá, reunámonos por aquí porque déjeme enseñarle un poquito para que usted ordene sus ideas y lo haga mejor, porque los maestros siempre tenemos otro maestro. Siempre vamos a necesitar aprender de otros. Pero hay un don específico que el Espíritu da que facilita a la persona que le enseña a los demás. Hay gente que no sabe enseñar aunque sepa las cosas. Yo recuerdo un hermano que hace algunos años tocaba el teclado y era un virtuoso, hermano. Pero si yo llegaba y le decía, hermano, enséñame un momentito eso que hizo ahí, esa parte. Listo. ¿De quién iba a agarrar nada? En cambio, un maestro, una persona con el don de enseñanza tiene la facilidad, hasta la paciencia, de decir, voy a hablarle de esto empieza así, sigue lo otro, vamos por acá, y dan claridad, como dice aquí, aclaran la verdad de Dios. ¿Okay? Volvamos a la presentación. Entonces dijimos que el don o ministerio de maestro proviene del término griego didáskalos, que se traduce como enseñar o instruir. El propósito de este don es exponer de una manera ordenada, inspirada la palabra de Dios, sacando a la luz todo su significado. Entonces, para hacer todavía una aclaración más, el que tiene el don de enseñanza es aquel que tiene la habilidad única para instruir y comunicar claramente el conocimiento, concretamente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia, tanto a individuos como a grupos. El ejemplo por excelencia es el Señor Jesús, ¿verdad? El maestro por excelencia. Aunque el don puede desarrollarse y perfeccionarse, es importante reconocer que el don espiritual de la enseñanza no es algo que se pueda obtener simplemente por un título o grado universitario. Hoy en día venden los títulos, hermanos. Los que hemos estudiado sabemos que esos procesos son largos, ¿verdad? Pero en el momento en que yo dije, quiero conocer más de la palabra, quiero aprender, y me inscribí, ¿verdad? Para recibir cursos y obtener al final un título, la meta no era el título. Al final al cabo, ese es un cartón que está ahí. Sí, que lo tengo ahí en la oficinita que tengo en la casa, lo tengo ahí enmarcado, lo tengo ahí puesto, porque para mí significa una victoria de un esfuerzo constante de años. Pero es un cartón. El que tiene el don entiende que es una habilidad que Dios le ha dado para que los demás crezcan. Entonces no es esa persona que quiere presumir y decir, yo aquí lo sé todo. Aprovecho aquí para hacer un paréntesis, diría tal vez exhortativo. Alguien por ahí ya abrió su corazón y me hizo ver que le inquieta, le molesta que yo cedo mucho el púlpito. Esa persona considera que el pastor
tiene que predicar todos los domingos. Los que tenemos años de estar aquí saben que hace un poquito para atrás yo viví esa experiencia. Por lo menos durante 3, 4 años prediqué casi que todos los domingos. Pero bendito sea Dios por el cuerpo, el equipo, el grupo de servidores en la palabra que Dios ha levantado y está levantando. Entonces, por lo general ahora, yo doy participación a los hermanos. Soy muy celoso de invitar a gente de afuera, porque uno no sabe con qué le pueden salir aquí. Salvo que sea alguien que conozco, su testimonio, ¿verdad? Entonces con confianza lo saludo. Pero aquí dentro de la iglesia, hay hermanos con el don de enseñanza y con esa habilidad también de la predicación. ¿Cómo van a crecer? ¿Y cómo vamos a ser edificados si no damos ese espacio? Por eso es que yo cedo el púlpito. Ahora, tampoco es que duro meses sin predicar. Yo entiendo que soy el primer llamado, porque pastorear es precisamente darle pasto, darle alimento a la iglesia, y soy el primer responsable. Pero bendito sea Dios por ese don de enseñanza. Y si usted cree que usted lo tiene, no lo deje escondido. Empiece a ponerlo al servicio de los demás. Yo creo, hermanos, que ese es uno de los dones más valiosos. Estoy convencido de que es uno de los dones más valiosos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos que la misma palabra anunció, que vendrían falsos maestros, falsas enseñanzas. Y se ocupa la sana doctrina, y se ocupa hermanos y hermanas que hablen la verdad de Dios, pero que lo hagan conforme al llamado que Dios les ha hecho, y con el entendimiento de que es para que la iglesia sea edificada, y nunca para presumir. Entonces, gloria a Dios por los que enseñan y predican, pero que predican la verdad. Estoy dando un panorama de este listado de dones funcionales o funciones prácticas de la iglesia. Seguimos con el que sigue, don de exhortación, Romanos 12:8, orientado a aplicar la verdad animando a él. El de enseñanza quería aclararle la verdad de Dios a la iglesia, que conociéramos, que entendiéramos la palabra. Y el de exhortación quiere que apliquemos esa verdad de la manera correcta. Es esa persona que se incomoda, tiene un celo de Dios profundo, que cuando ve que alguien está haciendo algo en contra de Dios o de los valores de su reino, esa persona se irrita y busca hacer una exhortación. Como cuando dice allá en el libro de los Hechos, creo que era el capítulo 16, si no me equivoco, que Pablo llegó a Atenas y dice que le empezó en su corazón a hacer como un fuego que le ardía ahí. Porque vio que había en ese lugar, hermanos, un politeísmo terrible, una cantidad de dioses paganos y todo. Y Pablo dice, ay, no puedo con esto, tengo que exhortar a esta gente. Pero exhortar a veces se piensa que es regañar. Y a la gente le gusta por lo general que regañen a los demás, pero no que los confronten a ellos. Y la exhortación no es solo confrontación. El don de exhortar es un don frecuentemente relacionado a la vida práctica del creyente. Extrae las aplicaciones prácticas de las experiencias de la vida con el fin de producir una vida abundante en los demás. Proyécteme por favor, hermano, Gálatas capítulo 2, 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí está hablando el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía ese don de exhortación. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaba Pablo furioso,
porque él dice, yo no puedo pasar esto. Pedro tiene muchas cualidades, es un apóstol del Señor, es un servidor de Dios, pero en esto, Pedro, no puedo pasarlo por alto. Y todos necesitamos en algún momento ser exhortados. Y entonces Pablo le dice, a ver, Pedro, pellízquese porque usted está actuando hipócritamente. ¿No? Sin embargo, hermanos, es una lástima que el concepto de exhortación que se tiene sea tan negativo. Cuando decimos exhortar, ¿qué es lo primero que a veces piensa la iglesia, piensan las personas? Corregir, confrontar, regañar. Pero resulta ser que la palabra incluso exhortación en el idioma original, ¿sabe con qué tiene que ver? Exhortar tiene que ver con animar. Es animar a las personas a que corrijan algunas acciones, es animar a otros a que reconozcan que se están equivocando, es animar a otros para que puedan ver tal vez lo que ellos mismos no han visto, que están ofendiendo a Dios en algún área. Proyectémosla. ¿Sigue? No. Esa es, perdón. Sí. Esa es. Capacidad de ministrar palabra de consuelo, amonestación, ánimo, ¿de qué bonito? Y consejo a otros miembros del cuerpo. Entonces, exhortar no es solo regañar. Es una habilidad de amor cristiano para edificar o restaurar por medio de consejos basados en la verdad bíblica, que puede incluir un aspecto positivo de desafío y de reprensión, pero nunca para destrucción, sino edificación de las personas. La persona que tiene el don de exhortación ve algo que está mal y le arde ahí y dice, no, yo tengo que decírselo al hermano. Pero no es para destrucción. Por eso una correcta aplicación de este don es en privado, no es en público. Hay una famosa frase que dice, se alaba en público pero se corrige en privado, en lo secreto. Y a veces aquí incurren en ese error, ¿saben quiénes? Las parejas, los matrimonios. Hay esposos que públicamente corrigen a su mujer por algo que no les gusta, o mujeres que públicamente corrigen al esposo. ¿Y eso qué genera? Vergüenza, destrucción, humillación. El que tiene el don de exhortación, mire, hablemos aparte. Dios me ha inquietado a que te haga ver esto. Está mal lo que estás haciendo. Pero la mayoría de las ocasiones es en privado. Eso no significa que a veces no sea necesario hacerlo en público también. Pero aún en público tiene un enfoque: edificar en amor, no destruir. Es animar, es consolar, es ayudar a la persona que siga adelante, no hundirla más. ¿Y qué sigue? Don de generosidad. Este don dice que está orientado a canalizar hacia el reino de Dios los recursos recibidos. Hermanos, hay gente que, decía un pastor, tiene el ministerio del codo, ¿eh? No aflojan para nada. Pero hay otros que más bien es todo lo contrario. Qué personas más generosas. No hace falta ni decirles porque ellos dan y dan con alegría. Y se gozan de poder bendecir a otros entregando algo de los recursos que han recibido. Cuando decimos aquí canalizar hacia el reino de Dios los recursos recibidos, cuando decimos reino, incluimos tanto contribuir voluntariamente para la obra del Señor, como también a nuestro prójimo, haciéndolo con gozo y con liberalidad. Presentado en el Nuevo Testamento con la palabra griega metadoni, la cual significa dar mucho. El que tiene el don de generosidad es aquel que da mucho, ¿ok? Enfatiza que quienes son movidos en ese don no solo darán su dinero, sino que darán mucho de sí, compartiendo cosas, tiempo, atenciones, el evangelio, aún su propia vida de ser necesario. ¿Verdad que todos tenemos algún testimonio de alguien que uno dice, qué generoso que es este hermano, qué generosa esta hermana? Así es. Amén. Qué suelto que es, cómo se desprende y no le duele.
En cambio, ¿verdad que hay otros que cómo les cuesta? ¿Cómo les duele ser generosos? Recuerdo hace algunos años, gracias a Dios ya maduramos en eso, ya quedó atrás. Pero hace algunos años, hermanos, yo tuve que exhortar a la iglesia porque noté que estábamos haciendo alguna venta de las que a veces hacemos, ¿verdad? Para solventar alguna necesidad del templo. Y algunos hermanitos, ¿sabe qué estaban haciendo? Esperándose, se quedaban esperando a que todos los demás compraran. Y decía, qué raro, seguro no andan dinero, no. Pero me di cuenta que era. Vea qué vivillos. Que sabían que al final, si quedaban cosas que no se vendieron, las íbamos a bajar de precio. Entonces esperaban, ¿por qué? Porque al final lo que valía 1.500 lo dábamos en 1.000 o a veces menos, para que no se perdiera ahí. Eso no es generosidad. El generoso también es el que está ahí de primero en la fila y a veces dice, 1.500, vale, déjese el vuelto porque es para la obra. O es aquel que ve la necesidad de una familia y dice, yo no puedo, ¿cómo yo voy a quedarme en mi casa tranquilamente comiendo y sabiendo que aquellos chiquitos, miren, no desayunaron hoy? Y le duele en su corazón porque es generoso y da con liberalidad. Entonces, muy importante, los dadores con frecuencia son usados por Dios para motivar a otros a dar en la misma manera que ellos lo hacen. Y deben de tener cuidado porque claramente tienden a veces a molestarse con los demás hermanos que no se disponen a dar con la misma pasión que ellos dan. Entonces, el que tiene el don de generosidad a veces se molesta porque dice, ay, yo contento de aquel, no me lo soporto, qué agarrado. No, déjenle eso a Dios usted. Si usted tiene oportunidad, motívelo. Y dé usted el ejemplo. ¿Verdad? Pero sí hay personas que les cuesta más. La generosidad puede ser activada en relación al avance del reino de Dios en la tierra. Se puede hacer apoyando al ministerio de la iglesia local. De hecho, existen personas que Dios dota, capacita, bendice con ese don y las prospera grandemente para bendición económica de la iglesia donde asisten. La Biblia nos da un ejemplo de eso en Lucas 8. Lucas 8 del 1 al 3. Porque hay personas que dicen, es que yo no sirvo para nada, estoy ahí en la iglesia y no sé qué hago. Pero tal vez usted sea de los que Dios está prosperando y bendiciendo para que usted bendiga a la iglesia con el recurso económico también. Eso también es válido. Eso es parte del don de la generosidad. Oiga, y está el ejemplo en relación a Cristo, Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio, el reino de Dios, y los 12 con él. Jesús iba haciendo su ministerio. Pero ¿qué pasó? Había un soporte ahí atrás, unas columnas que facilitaban el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, oiga, y Susana, y otras muchas le servían de sus bienes. No predicaban, no enseñaban, no eran las encargadas del ministerio de alabanza, pero eran personas prósperas económicamente. ¿Y qué hacían? Con liberalidad aportaban para el ministerio de Cristo Jesús. Bendito sea Dios, hermanos, porque Dios ha usado personas en este lugar a través de su generosidad. Este año que pasó fue un año de muchos testimonios de eso. Y aunque no quiero dar nombres para no comprometer a nadie, bendito sea el Señor. Ustedes lo recordarán, hermanos, porque de todo aquí damos detalle. Y cuando pusimos ese piso de arriba, ¿qué dijimos? Una ofrenda de una persona que dijo, Dios me bendijo y quiero que los niños tengan esas aulas, ya se dejen de esos huecos y polvazal. ¿Verdad que sí? Esas cosas las hace Dios, porque pone ese don de generosidad. Y el que tiene ese don es el primero que dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Que ve las necesidades de los otros y dice, yo quiero contribuir a eso. Otro más. Don de administración, que se puede decir también como don de presidir. Este está orientado a la sabia organización.
El sentido básico de la palabra organizar es administrar, es gobernar. De la misma palabra viene el término timonel, ¿verdad? Como el de los barcos. La palabra presidir proviene de la palabra griega que significa estar delante de, dirigir a otros. Y gracias a la habilidad de liderazgo dada por Dios, a los que dirigen se les facilitan las tareas al resto del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Nehemías. ¿Cuántos se recuerdan el relato bíblico de Nehemías? Llegaron y le dijeron a Nehemías: mire, Jerusalén está terrible. No hay muros. Está en vergüenza. Aquello es una cosa terrible. Y Nehemías dice: yo no puedo quedarme aquí. Él era copero del rey, tenía un puestazo. Cuando mi gente, mi pueblo está allá llevando esas cosas terribles. Y dice: voy a pedirle permiso al rey, déjeme ir para hacer algo. Y Nehemías llega, en dos monazos, como dice aquí en Costa Rica, organiza a la gente y empiezan a construir los muros. Hay un don que Dios da. Hay personas, mire, que usted no ocupa ni decirles mucho y ya ellos armaron el asunto. Yo veo ese don en mi esposa. Fácil para organizar. Quienes fluyen en ese don han recibido la capacidad de establecer metas de largo, corto plazo, diseñar, coordinar los planes, identificar las mejores personas para alcanzar esas metas en el cuerpo de Cristo. Interesante, ¿verdad? Todos estos tipos de dones. Otro más, el don de misericordia, vea qué lindo. Orientado al cuidado de los sufrientes. Los misericordiosos desean verdaderamente eliminar el dolor de las vidas de los demás. Están prontos a ofrecer compasión a aquellos que sufren de angustia física, espiritual o emocional. Se compadecen y saben hablar con alegría, infundiendo paz a otros. Don de misericordia. La palabra griega para misericordia es phileo. Se define como manifestación externa de un amor compasivo. Quienes fluyen en ese don experimentan una compasión práctica. Son más de palabras. No es esa gente que dice: pobrecito. No es lástima. Es compasión. Y la compasión es práctica. Quien tiene ese don de misericordia es práctico en cuanto a la compasión. ¿Recuerdan cuando hablamos de aquella enseñanza, la doctrina de la caja de leche? Yo les decía: llega una familia, una persona, una señora, y dice, en medio interrumpe el culto de oración para decirle: hermanos, es que vieras que no tengo leche para darle a mi bebé, hoy no le pude dar. Y el encargado de la reunión de oración dice: ay, hermana, no se preocupe, tomémonos de las manos, vamos a orar en este momento. ¿Qué faltó ahí? La caja de leche, la acción. El que tiene el don de misericordia es compasivo, pero en acción. Dice: no, es que hay que hacer algo. No es solo el que dice: qué lástima, pobrecito, qué pecado, qué hecho leña está. Ve a un menesteroso ahí tirado en la calle, llevando frío, tal vez con hambre. Y como la parábola aquella, ¿verdad? El fariseo pasa de lejos. En cambio, el que tiene el don de misericordia se detiene y dice: mire, ¿cómo hace esto? ¿Cómo se llama usted? Déjame hacer una oración por usted. Y se lleva esa carga, y si puede hacer algo más, lo hace. Compasión, don de misericordia, tiene que ver con esa empatía de ponerse en los zapatos del otro. Sean cristianos o no. Sean cristianos o no. Estábamos los viernes en la noche hace algunos años dando un cafecito, un sándwich y una palabra de oración a estas personas que andan en indigencia, en droga, adicción y prostitución. Todos los viernes lo estábamos haciendo. Y para mi sorpresa, empezó a llegar un hermano que no llegaba al grupo. Digo para mi sorpresa porque yo no pensaba que él tuviera ese deseo. Pero empezó a venir y continuó viniendo. Y durante 3 veces vino fielmente todos los viernes y hasta ponía su dinero para que compráramos algo más para agregarle al sándwich.
Me da gracia ahora, hermanos, pero me enojé en el momento. A los 3 meses exacto, no llegó, faltó. Por primera vez en 3 meses faltó. Y el domingo me espera al final del culto con una carta de una universidad X diciéndome que le firmara 150 horas de trabajo comunal. Yo dije, me lo hubiera dicho desde el inicio. No hay problema, si tiene que hacer el trabajo y lo quiere hacer con la iglesia, está bien, lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero hermanos, yo creía que era de corazón. A Dios no se le engaña, y quien tiene ese don de misericordia es evidente, porque es una compasión que viene de Dios, no de nosotros mismos. Sé que me he extendido un poquito, regálenme nada más 5 minutos y termino, porque aunque de esta lista tenemos estos dones que he mencionado, este de misericordia es muy lindo, lea con calma una vez más, porque sé que ya lo he leído, vuelva a leer en su casa Lucas 10, 29 en adelante, ¿verdad? Donde está ese relato del buen samaritano. Pero no quiero irme sin dar otro don más, otro aspecto más, que aunque no aparece directamente en la lista de dones, antecedido con ese título, ¿verdad? No dice dónde, pero en la práctica histórica y bíblica sí demuestra ser también un don, y es el don de la hospitalidad. En Romanos 12:13 dice que hay personas que tienen eso, que son hospedadores. Está orientado al acogimiento con amor. Es una habilidad que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para proveer una casa abierta y una calurosa bienvenida a aquellos que tienen necesidad de comida o de alojamiento. Rápidamente, 3 hermanos que me ayuden. Primera de Pedro 4:9. ¿Quién me levanta la mano para hacer esa lectura? Primera de Pedro 4:9. Hermana Sara, gracias. Romanos 16:23. Hermana Margarita, gracias. Hebreos 13:2. Allá atrás, mi hermana Marina, gracias. Primera de Pedro 4:9. Hermana Sara, bien fuerte. Amén. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedados unos a otros sin murmuraciones. Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y os saluda Erasmo, tesorero de la ciudad, y el hermano Juan. Hospedador mío, dice, hace referencia a que había alguien que le estaba hospedando. Y Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad, porque en esa experiencia de hospedar a otros, dice, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. Vea qué interesante. Entonces, el don de hospitalidad consiste en saber pasar por encima la falta de educación de las personas acogidas, las molestias que generen, los trabajos suplementarios. Todo eso se pasa por alto con amabilidad, porque la persona se goza de ayudarle a otro, de tenerlo en su casa. Recientemente aquí en la iglesia, una hermana que hospedó a un señor que vive en una zona rural. Lo iban a operar aquí en San José, entonces ahí lo tuvo en su casa. Y fue de bendición. Este don también es muy importante. Es hacerle sentir a un extraño, a un visitante, como si estuviera en su propia casa. No se requiere necesariamente tener un gran hogar que ofrecerle a la persona para ejercer ese don, sino un gran corazón. Entonces, hermanos, proyéctenme ahí la última. 3 grandes grupos de dones: los dones para el ministerio de la palabra, los dones para funciones prácticas, y Dios mediante, en 15 días voy a compartir con ustedes dones para obrar milagros, que esos son los más llamativos, quizás popularmente, pero que ya hemos visto que no son necesariamente, ¿verdad?, los más importantes delante de Dios. Padre Santo, gracias por esta mañana, por recordarnos a través de esta enseñanza que somos útiles y que hay muchas maneras de poder servirte e involucrarnos en tu reino, Señor. Sigue manifestando tus dones en la iglesia, Señor. Sigue revelando, dando claridad a nuestra vida de
¿Cuál es el llamado que tenemos si no lo hemos identificado aún? Pero Señor, sobre todo, acrecienta en nosotros ese amor por ti y por los demás, que nos impulse a no quedarnos de brazos cruzados y aprovechar toda oportunidad que tengamos para servirte a ti y a los demás. Gracias por este culto de hoy. Que tu sublime amor, Señor, que esa maravillosa gracia tuya y esa poderosa comunión de tu Espíritu sea con toda la iglesia, Padre, y que tengamos todos una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos.